Bueno, mis hermanos, la prédica de hoy va a iniciarse en el Lucas capítulo 9. Por favor, tomen su Biblia y me siguen a mí porque tenemos que confirmar la palabra de Dios. Me siguen en la lectura, ¿no? No me sigan a mí como hombre, vamos a estar bien claros. Si va a seguir a alguien, siga el ejemplo de Jesucristo. Él es perfecto en todo. Así que mis hermanos, guiados por el Espíritu Santo, en esta mañana vamos a ver en la palabra de Dios, y Dios nos va a hablar a través de su palabra, lo que realmente Jesucristo dijo a sus discípulos para hacer. ¿En qué nos comisionó Jesús? ¿Cuál fue la misión que Cristo Jesús dio a sus discípulos en esta mañana? Vamos a saber sobre esto. Amado Padre, en el nombre de Jesús, tome el control de los aires, toma el control del tiempo, toma el control de nuestras mentes, Señor. Y si hay cosa inicua, si hay cosa alguna contraria a tu voluntad, ahora mismo el poder de tu Espíritu Santo nos ministre y te lleves y se lleve toda cosa inmunda, todo aquello que hace resistencia a tu voluntad, todo aquello que no permite que proclamemos tu nombre, todo aquello que nos hace caer en el error. Amado Padre, en el nombre de Jesús, santifica esta hora. Abre las avenidas del alma, abre el entendimiento, abre el corazón de mis hermanos para que esta palabra sea recibida y guardada, Señor, como tú quieres. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Ya tenemos la cita bíblica? Muy bien. Dice la Biblia: habiendo reunido a sus 12 discípulos, le dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Para empezar, Dios nos dio poder y autoridad. ¿Para qué? Para sanar enfermedades y echar demonios afuera. Si usted no sabe eso, sépalo hoy. Usted tiene autoridad para reprender en su casa, en su vida, todo lo que le está tribulando, todo aquello que se está levantando en contra tuya. Usted tiene poder y autoridad en el nombre de Jesús para reprender toda obra del maligno que se levanta contra vosotros. Y también tienes poder para ir a donde están los enfermos del alma, para sanarles, ayudarles y servirles. Esto de que para sanar todo aquel que está separado de Dios, está enfermo, pues no conoce a Dios, no conoce la gracia de Dios y puede tener diferentes tipos de enfermedad. Puede estar endemoniado, puede tener raíces de amargura, puede tener lujuria, puede tener mentira, maquinación, perversión, puesto que estando separado del Señor, hacemos las cosas bajo nuestra propia naturaleza diabólica, la carne. Y la carne es la que hace todas estas cosas. Porque cuando estamos unificados al amor del Padre, caminamos, andamos y vivimos por la unidad del Espíritu. Y esta unidad del Espíritu nos permite estar sujetos en obediencia a la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de este segundo mandamiento depende la ley de Moisés y los profetas. Si amas a tu prójimo como a ti mismo, estás cumpliendo la ley. Pues ya no estás bajo la ley, sino estás por la ley del Espíritu, bajo la gracia de Dios. Y un tercer mandamiento: que os améis los unos a los otros. Cuando cumplimos la voluntad del Padre, no andamos en rebelión, no andamos en contiendas, no andamos mintiendo, no andamos sacándonos los ojos, no andamos ofendiéndonos, puesto que entendimos que Jesús dijo que teníamos que amarnos los unos a los otros y que primero entendiéramos algo.
que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si nosotros de verdad amamos a nuestros amigos y amamos a nuestros enemigos, no encontraremos tropezadero en nuestro camino ni en nuestra senda. Puesto que cuando vivimos en el amor y cuando vivimos en la unidad del Espíritu, las obras del maligno no prevalecen y quedan inoperantes, porque la gracia y la cobertura del Padre está contigo. Señale al que está a su lado: la gracia del Padre está contigo cuando andas en completa obediencia. Así que el Señor nos dio poder y autoridad sobre todos los demonios. Dice sobre todos, hasta sobre el más grande y el más poderoso. Dice sobre todos los demonios, y para sanar enfermedades. Así que podemos reprender el espíritu de enfermedad, podemos reprender los pactos que hicieron nuestros antecesores, podemos romper toda cadena de maldición y todo aquello que se levanta contra nosotros cuando venimos a los pies de Cristo y queremos servir al Señor. Versículo 3. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Así que los discípulos de Dios se preocupan mucho por las cosas del mundo en este tiempo. Y están tan preocupados por la casa, por la renta, están preocupados por la comida, están preocupados por los gobiernos, por las situaciones actuales, están preocupados por el trabajo, están preocupados por sus hijos, están preocupados por el gran desborde y desorden social que hay. Pero los discípulos de Cristo no podemos estar así, de esa manera. Los discípulos de Cristo tenemos que haber renunciado a todo, como lo dice el Señor Jesucristo. Si tú quieres ser mi discípulo, tendrás que dejar padre, madre, casa, mujer e hijos y todas estas cosas. Y aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Este es el primer requisito que Dios le está dando a los discípulos. Y aquí dice que cuando Él nos entrega la misión de ir a reprender, oiga, de ir a reprender, porque nos dio poder y autoridad para reprender y echar fuera a los demonios y para sanar todas enfermedades, quiere decir que si el discípulo de Cristo está bien plantado en la fe y está recto, es un santo y ha hecho como Jesucristo dice, y está unificado a la unidad del Espíritu, se parará en cualquier nación y reprenderá al diablo, a los demonios, toda orden, toda secta diabólica, toda brujería, toda santería, toda palería, y le echará fuera en el nombre de Jesucristo, porque este varón santo tiene poder y autoridad para echar fuera a los demonios, para reprenderlos, para sujetarlos y lanzarlos nuevamente a valles secos y desiertos, e incluso a las mismas profundidades del abismo. Así que quiero que entiendan ustedes que también tienen el poder para levantar la mano al cielo y decirle a una nación entera: esta nación es sanada en el nombre de Jesucristo. Todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de confusión, todo espíritu de esclavitud ahora mismo, todo espíritu de enfermedad arraigado en las fortalezas de la mente y del corazón de los hombres y de las mujeres de una nación, quedan inoperantes en el nombre poderoso de Jesús. Un discípulo de esta altura, que se ha sujetado a Dios, que ya no tiene ojos para el mundo, sino que tiene ojos solamente para la gloria, para la honra, para proclamar el nombre de Cristo Jesús, el Señor mismo oirá el clamor de este discípulo y tomará el control de todas las cosas y transformará todo y hará cosas nuevas, porque tiene poder y autoridad. El problema de este tiempo es que los discípulos han tomado cohecho con el pecado. Algunos mienten, algunos pleitan por cosas tontas, se comportan como los niños y ninguno tiene reverencia ni temor y tampoco honran el nombre del Señor y no tienen lo que se llama una palabra muy especial: solemnidad a la presencia de Dios. Se han comparado con Dios, se hicieron iguales a Dios
que no tienen temor de Dios, que no tienen solemnidad a la presencia de Dios, que no tienen respeto al nombre que es sobre todo nombre. Un hombre que toma cohecho con el pecado, un hombre que siendo y conociendo la palabra de Dios y toma cohecho con el pecado y hace pecado, es abominable. Y a este no le guía a Dios, sino le guía el diablo, la carne. Así que, mis hermanos, si queremos que esto se cumpla en nosotros, los discípulos tenemos que estar separados del mundo y no poner los ojos en las cosas del mundo, sino en las cosas de arriba, tal como lo dice Jesucristo. Esto es para que recordemos. Hay cosas más importantes en este tiempo por las cuales tenemos que guerrear que andar perdiendo el tiempo en cosas tontas. Es necesario que apliquemos la doctrina de Jesús. Y le dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. ¿Se da cuenta? ¿Cómo tenemos que ir? Con lo que tenemos. Porque teniéndolo a Él lo tenemos todo y Él puede hacer todas las cosas. Pero hoy nos preocupamos por qué debemos de tener o qué comer o de qué vestir. Y Dios nos da una enseñanza acerca de esto también. Tenemos que preocuparnos primeramente por el reino de Dios y su justicia, y Él nos añadirá todo lo que nos esté haciendo falta. Así dice su palabra. Pero si no conseguimos ese reino de los cielos, obviamente no tendremos ese poder y esa condición que Jesús le da a sus discípulos. Muchos salen a la calle a predicar el evangelio sin estar preparados. Muchos salen sin haber tenido un encuentro con el Señor. Muchos salen a confrontar a un demonio y terminan endemoniados. Porque hay que prepararse, hay que ser sincero con nosotros mismos y tenemos que aplicar lo que Dios nos añade. Tenemos que reconocernos a nosotros mismos cuál es nuestra condición, cuál es nuestra fe y si verdaderamente ya nos hicimos santos para poder hacer la obra del ministerio. Mientras tanto, tenemos que ir edificándonos, tenemos que ir preparándonos, tenemos que ir comprobando la palabra de Dios, de que realmente la estamos haciendo como el Señor quiere, viviendo por la palabra, viviendo en fe. Pero en este tiempo, los discípulos de Cristo son solamente para el domingo. Son discípulos nada más cuando están en la iglesia. Ahí no agreden a nadie, ahí no pelean con nadie, ahí no tienen rebeliones con nadie. Pero cuando salen de la iglesia, todas estas cosas se manifiestan en sus hogares, en sus trabajos y en todos sus lugares donde frecuenta y visita. Qué lamentable. Así que si tenemos el nombre de Jesús, vamos a tenerlo bien puesto en nuestra frente. No avergoncemos el nombre de Jesús pisoteándolos con nuestra obra, con nuestro testimonio. Es necesario que la iglesia esté encendida en fe, en verdad, para poder hacer la obra del ministerio, que es la de proclamar el nombre de Jesucristo por las calles, por las casas, por las plazas, por las avenidas, en todo lugar donde hay tumultos de gente, de personas. Ahí tenemos que ir a proclamar el nombre de Cristo Jesús, porque verdaderamente esto es lo que Jesús quiere. Y no que estemos perdiendo el tiempo en pleitos y en contiendas y en preocupaciones y en tribulaciones que nosotros mismos los hombres causamos cuando lanzamos los escombros al piso y luego se nos olvida que lo dejamos allí y tropezamos en lo que hacemos. Esa es la verdad, mis queridos hermanos. Vamos a volvernos al Señor. Vamos a tener una mente entendida, una mente sensata, una mente que no avergüenza, sino una mente que con nuestras palabras y nuestras acciones andamos edificando y andamos glorificando el nombre del Señor. Eso es lo que necesita la iglesia de este tiempo. Ahora miren esto. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Aquellos que no quieran hacer la voluntad de Dios, ya ustedes saben qué tienen que hacer. Salen de ese lugar y sacudid el polvo de vuestros pies, porque ese es el testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. ¿Se da cuenta? Esta es la primera comisión que Dios le da a sus discípulos.
Voy a hacerle una pregunta. ¿Esta comisión se ha cumplido en su vida? ¿Ha salido por las aldeas, por los pueblos? ¿Ha ido a predicar el evangelio de puerta en puerta? ¿Por las plazas, por las avenidas? ¿Cuándo vas a experimentar lo que el Señor Jesús te comisionó? A ver, ¿cuándo? Esto es tremendo, mis hermanos. Así que Jesús nos dio poder y nos dio autoridad sobre todo demonio. ¿Qué van a hacer ustedes con ese poder y esa autoridad que Cristo Jesús le entregó a ustedes? A ver, díganme, hermanos, porque yo quiero saber qué van a hacer ustedes con eso. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed de lo que os pongan delante. Recibe todo lo que te pongan, así sea un pan duro, lo que te pongan, recíbelo, porque habiendo recibido esto y comiéndolo, seguro que ellos tendrán su recompensa. Tú eres un discípulo de Cristo. Y Jesús dice que aquel que dé un vaso de agua a uno de estos mis pequeñitos, a mí me lo dará y recibirá recompensa. Ustedes quieren que lo que ustedes recibieron, ellos lo reciban, recíbenle cualquier cosa. Así sea un vaso de agua amarga, recíbenselo y bébelo en el nombre del Señor para que su vida se vuelva dulce. Porque si tu vida es dulce, lo que está en ti es lo que viene sobre aquel a cual tú le recibiste. Mire lo que dice después. Vamos en. Ok, mire lo que dice después. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos, otros: Elías ha aparecido, y otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes a Juan: yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraban verle. Estaban hablando nada menos que de Jesucristo, de este que le dio autoridad a los discípulos, de este que nos dio autoridad a nosotros en estos postreros tiempos para transformar todas las cosas y cambiar el desorden que hay en nuestros pueblos y en nuestras naciones. Pero si no entendemos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a hacer estas cosas? Si no dejamos de tener cohecho y relación con el mundo, ¿cómo vamos a hacer estas cosas? Porque tú, para hacer estas cosas, necesitas completamente estar apartado y vivir en santidad. Ellos se apartaron, dejaron todas las cosas y dejaron todo vínculo que tenían con el mundo, con sus esposas, con sus hijos, con sus negocios y con todo aquello que hacían. Entonces quiero que entiendan algo: si usted no rompe los vínculos con todo lo que está en tu mente y en tu corazón, lo que ha de manifestarse no se va a manifestar en ustedes. Ese reino maravilloso del que habla Jesucristo, que está en nosotros, no se va a manifestar. Esa autoridad y ese poder que Cristo te entregó como iglesia, no lo vas a poder usar porque tú tomas cohecho con el pecado. Tú mientes, tú engañas, rompes la ley y no eres hacedor de la ley, sino eres juez. Te las pasas acusando, señalando. Y no solamente eso, sino que vives en el yugo de la esclavitud. ¿Sabe cuál es el yugo de la esclavitud? La carne, la emoción, la pasión, los sentimientos, y lo que te dice la carne para hacer, eso tú haces y no tienes dominio propio. Así nunca va a salir la autoridad y el poder que Jesucristo te entregó, y mucho menos el reino de los cielos se va a manifestar. Entonces estamos perdiendo el tiempo como iglesia. Y Jesús le va a reclamar todo eso porque ustedes han recibido el conocimiento del Señor Jesús para que lo ponga en práctica. También la autoridad y el poder. Jesús te va a decir: oye, ¿qué hiciste con lo que te entregué? Y entonces Él te juzgará. Y también enseña Jesús acerca de esto: a quien le dio dones y talentos,
Y luego cuando estaban presentes de él, a los que le trajeron multiplicado les añadió más. Pero aquel que no trajo nada, ¿qué hizo? Lo agarró y lo lanzó al lago de fuego. Entonces yo quiero que ustedes entiendan y despierten, iglesia, que tenemos un poder y una autoridad. ¿Y ustedes saben por qué tenemos ese poder y esa autoridad? Porque en nosotros también está la naturaleza divina. Pero hasta que no activemos esa naturaleza divina en nosotros, no podremos hacer cosas como la de Jesús y mayores aún que las que Él hace. ¿Qué les parece? Sigamos el texto bíblico. Vuelto a los apóstoles, estos mismos discípulos son los apóstoles, los primeros apóstoles. Le contaron todo lo que había hecho y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió y les recibió y les hablaba del reino de Dios. Ahí está. Jesús vino para que los enfermos se arrepintiesen, uno, y conociesen el reino de los cielos. Y les decía, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Veo miles de congregaciones que no hablan del arrepentimiento y tampoco del reino de los cielos se ha acercado. Esto fue lo que le encomendó a los discípulos. Óigame, a que predicasen, a que proclamasen el nombre de Jesucristo, a que se arrepintiesen y que les enseñasen el reino de los cielos para que pudieran entrar en él. Esto fue lo que Jesús comisionó a los discípulos. Y aparte de eso les dio autoridad y poder para que pudiesen reprender toda obra del maligno y sanar a los enfermos. La gente está predicando cosas de fundamentos de hombre, de organizaciones de hombre, y lamentablemente están separados de la verdad de Cristo. Jesucristo a sus discípulos les exige santidad, les exige estar irreprensibles en cuerpo, alma y espíritu. Deben estar unificados al Padre. Su alma tiene que estar unificada al Espíritu para que sean uno con Él, así como Jesús es uno con el Padre. Y Jesús enseña esto. Pero los apostolitos de este tiempo andan enseñando prosperidad, andan enseñando doctrinas de hombres, mandamientos de hombres. Y así están las iglesias que tienen la mala doctrina de los hombres postreros. Pero Jesús nos lo advirtió también. Tenemos que volvernos a la senda antigua, hablar verdad, hacer justicia y permanecer en el amor del Padre, que es guardar sus ordenanzas, sus mandamientos. Tenemos que volvernos con urgencia. Tenemos que doblar la rodilla, arrepentirnos como pueblo y como nación, y clamar a Dios para que Él se manifieste y pueda ayudarnos a tomar el control de todas las cosas, y derrame su Espíritu Santo sobre los hombres más idóneos para que estos tengan autoridad y poder para reprender todas las cosas malas y hacerlas todas nuevas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Es así, mis hermanos. Después dice esto, versículo: y cuando la gente le supo, le siguió, y Él les recibió y les hablaba del reino de los cielos, el reino de Dios. Y sanaba a los que necesitaban ser curados. ¿Se dan cuenta? Este es el trabajo que nos comisionó Cristo Jesús. Pero hoy agarraron las iglesias para hacer mercadería. Ahora consigue de toda cosa, ventas de cualquier cosa dentro de las iglesias, y ya no hay lugar santo donde tengamos que reunirnos los santos para entrar en el lugar santísimo. Eso ya no se practica, eso ya no está de moda. Es más, la iglesia de este tiempo no conoce eso. Los hermanos hablan de los hermanos, los pastores hablan de los pastores, las iglesias hablan de las iglesias. Vaya confusión. Y qué mentira les ha metido el diablo. Porque Cristo quiere que todos los hermanos, todos los que nacieron en Él, todos los que fueron, escúcheme bien, lavados con su sangre, tengan todas las cosas en común. Y nos llama todo el tiempo a una unidad.
Pero creo que muchos no lo están entendiendo. Así que verdaderamente la iglesia del Señor es pequeña. El discípulo de Cristo Jesús no puede tener, escúcheme bien lo que voy a decir, interés en nada de las cosas del mundo. Nada propio puede ser suyo, sino solamente la mera voluntad de servir y de ayudar y de sanar a todo el que está enfermo. Puesto que su sustento, su poder, su alimento y todas las cosas que ha de añadirse vienen del Padre. ¿Qué hace un discípulo con tantas riquezas? ¿Qué hace un pastor con tanto lujo? ¿Qué hacen estos hombres de la fe con tanto dinero atesorado del pueblo cuando el pueblo de Dios está pasando necesidad? Cuando hay que darle a la viuda, cuando hay que darle al huérfano, cuando hay que darle al desvalido, al que está caído. A ver, yo creo que están practicando la doctrina de Satanás, no la de Dios. La de Dios es la que nos enseña a despojarnos de todas las cosas que están en nuestro corazón. Como el corazón de un niño. El niño no tiene nada en su mente y tampoco tiene nada en su corazón. Y entonces, de este niño es el reino de los cielos. Ahí se manifiesta por el Espíritu, porque si el Espíritu nos lleva a toda verdad, el Espíritu nos llevará a la manifestación del reino de los cielos. Cuando seamos como los niños, inocentes. Jesús bien lo dijo, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces están enseñando cosas contrarias a la voluntad del Padre. Cosas contrarias a la voluntad de lo que está en las Escrituras. Presten atención ahora. Versículo. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose, los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Él les dijo: dale vosotros de comer. Aquí Jesús los probó. Aquí los probó. Y ellos dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacerlos sentar en grupo de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiese delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Jesús era sabio, aparte de todo es Dios. A veces Dios quiere hacer milagros en medio de las multitudes, pero cuando hay incrédulos, Él no puede hacer nada allí. Por eso los mandó a que se acostasen. ¿Sí se da cuenta? A que reposasen. Y cuando todos despertaron, encontraron ya todo servido. Es mejor que el incrédulo esté dormido cuando vamos a hacer una obra para Dios. Es mejor ir a cualquier lugar con 1 o con 2, pero que sean creyentes y que crean en el nombre de Jesús, que andar con una tropa de 20 y de 30 y que entre ellos hayan incrédulos, porque Dios no hace nada. Y las iglesias ahora en este tiempo están más llenas de incrédulos que de creyentes. Está más llena de aquellos que juegan a la iglesia que de santos. Y este mensaje es para todas las iglesias. Así que, mis hermanos, vamos a mirar cada quien en su lugar cuál es su condición verdadera. Y dile al que está a tu lado: hermano, no te engañes más. Despierta. Despierta para que el Cristo que está en ti resplandezca. Ya dejemos de jugar a la iglesia y vamos a vivir la vida con Cristo, la unidad con Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer, no es otra cosa. Ahora miren lo que dice: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y le preguntó
diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y él le dijo: ¿y vosotros quién decís que sois? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. El Cristo de Dios. Dígale al que está a su lado: el Cristo de Dios está en ti. El Cristo de Dios está en ti. El reino de los cielos está en ti. Y uno solo es el que da el poder. Aquel que te llamó discípulo. Vamos a hacer como dice el maestro. Vamos a hacer como dice Yeshua HaMashiach. Vamos a hacer exactamente lo que él dice y verán el poder y la gloria por el Espíritu. En la unidad del Espíritu ustedes verán cómo los demonios huyen, los enfermos sanan, y con la confesión, con fe y oración, usted podrá transformar todo lo que está en el ambiente, todo lo que está a su alrededor. Dejemos ya de ser Tomases, dejemos de ser incrédulos, dejemos de ser murmuradores, que estamos mirando todo el tiempo las cosas para criticarlas, y lo que hacemos es deshonrar. Vamos a convertirnos en hombres y mujeres de bendición. Seamos un canal de bendición, honrando en todo aquello, en lo más sublime, en lo más ligero, a quien sea. Deje de deshonrar a Dios, porque Dios está en tu prójimo. Y lo primero que tiene que hacer es amar a tu prójimo como a ti mismo. Cuando logres esto, entonces comenzarás a ser un discípulo de Cristo. No puedes decirme que conoces a Dios y entonces te la pasas en pleitos con tus hermanos, con tu esposo, con tus hijos. No puedes decirme que eres discípulo de Cristo cuando con tu boca bendice a Dios Padre, pero con la misma boca que bendice a Dios Padre andas maldiciendo a tus hijos y a tus vecinos y a tu prójimo. No nos engañemos más, hermanos. Vamos a hacer lo que Cristo quiere que hagamos, para que entendamos cuál es su voluntad, mis hermanos. Mire esto. Dice: pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, aquí viene lo bueno. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome la cruz cada día y sígame. Aquí Jesús le está diciendo a los discípulos qué es lo que tienen que hacer. Pastor de pastores, maestro de maestros, apóstoles de apóstoles, doctrinas de hombres. Cuando Jesús dice que pastor y maestro uno solo, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Mire cómo lo dice Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué significa negarse, hermana? Dejar de hacer lo que uno quiere, dejar de ir a comerse lo que le provoca. Hay que negarse. Negarse significa no hacer nada más que tenga que ver con el mundo, y tienes que abstenerte de todo aquello que te viene en deseo y en necesidad. Eso significa negarse a sí mismo. Tome su cruz. Aquí está. Tome la cruz que está enfrente tuyo. Tome la cruz que está al frente tuyo. Ahí está. En medio de los dos ojos, ahí está la puerta estrecha donde está el ojo del Espíritu. Muchos pastores tienen vergüenza de decir esto porque lo descalifican y dicen cosas. No, eso no dice la Escritura. Pero Dios nos enseña que el Cristo está al frente de nosotros, que el reino está dentro de nosotros, que los cielos están en nosotros también. Y bíblicamente podemos confirmarlo. Mira, si nos damos cuenta, entiendan esto: el ladrón bueno y el ladrón malo, tienes un ojo derecho y uno izquierdo. Ellos miran cuántas cosas quieren, y el bueno está en el centro, que es tu entendimiento, que es la luz del Espíritu. Dice que cuando la luz sea manifiesta en el ojo, y si tu ojo está en luz, todo tu cuerpo resplandecerá. Entonces le estoy enseñando lo que dice la palabra de Dios.
Tenemos que mirar es con el entendimiento, con el ojo del Espíritu. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos revele ese reino de los cielos, el cual en este tiempo no se le revela a muchos que dicen y que creen que conoce a Dios. Es necesario que esto se sepa. Nos privaron de la verdadera enseñanza. Dios está en nosotros ciertamente. Su esencia está en nosotros y tenemos una naturaleza divina que tenemos que despertar porque somos seres espirituales. Los sistemas, los gobiernos, los grandes empresarios quieren que el hombre viva en total ignorancia, porque en la ignorancia podemos gobernar mejor a un pueblo, podemos someterlo, pero cuando el hombre se hace libre, nadie lo puede detener. Y la verdad os hará libre, mis hermanos. Jesús quería que todos los discípulos vivieran en la libertad del Espíritu, como todos vosotros los que oís esta prédica en esta mañana. Así que Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. ¿Está viendo? Cada día, mientras que tus ojos están abiertos, cada día, o sea, todos los días de tu vida, tienes que negarte, tienes que buscar al Señor, mirar con el ojo del Espíritu cada día y siga al Señor, haz lo que Él hizo. Mira lo que dice: tome su cruz cada día y sígueme. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el mundo quiere salvar la vida con las cosas del mundo en este tiempo. Y las cosas del mundo no van a salvar la vida, sino que perecerá con las cosas del mundo. Pero el que quiera la vida eterna, el que quiera salvar su alma, tiene que encenderse en la unidad del Espíritu, vivificar el Cristo que está al frente tuyo y hacer la obra del Señor, proclamar el nombre de Jesús. Tenemos que predicar el Evangelio de Cristo. Dice: pues ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Se pierde su alma. ¿De qué sirve todo el dinero que tú posees? ¿De qué sirven todos estos ladrones que han robado las naciones y los pueblos? ¿Qué van a hacer con todo esto? ¿Qué van a hacer todos estos gobiernos y estas empresas que han robado y han saqueado al pueblo? ¿Qué van a hacer todos estos avaros, engendros del diablo, con corazón perverso, que maquinan y viven en la avaricia y no dan nada a nadie? A estos los va a juzgar el Señor Jesucristo, no yo. ¡Ay de cada uno de ellos! Que tomaron el nombre del Señor en vano e hicieron riquezas en el nombre del Señor. Y no le dieron al pueblo su ración. Y no le dieron al pueblo su abrigo, su sustento. Y no lo colmaron de su necesidad. ¡Ay! Ese ay viene para mi nación Venezuela dentro de poco. Gran calamidad se van a sentir en las calles y estruendo en los suelos. Porque no quieren convertirse a Dios. Porque no quieren arrepentirse y no quieren aceptar que sea Jesucristo quien les guíe. Que sean las ordenanzas del Padre las que se establezcan en sus mentes y en sus corazones. En el nombre de Jesús desarraigamos toda doctrina inmunda, maligna, oscura que hay en la mente y en el corazón de todos los venezolanos. Porque nuestra guerra no es contra carne ni sangre, ni contra ningún nombre en común, sino contra principados, potestades y huestes del mundo de las tinieblas que están operando en las personas que hacen pecado y que esto sin darse en cuenta, lamentablemente le dan legalidad al maligno para que él venga en destrucción, venga en escasez, venga en calamidad. Vamos, pueblo, levántate en el nombre de Jesús y resiste al diablo, porque tienes poder en tu confesión para cambiar las cosas. Levanta las manos al cielo y di: Señor, heme aquí. Me arrepiento de tanto pecado. Perdona mi nación, perdóname a mí, perdona a los míos, Señor.
Me vuelvo a ti para que tú te vengas a mí, Señor, y sanes mi tierra, sane mi descendencia, sane mi país. Muchos no están entendiendo que tenemos el poder y la autoridad porque Jesús nos la dio, y estoy hablándole a un pueblo santo que dice ser santo. Pero si todo el pueblo de esta nación se viniese en una unidad, le aseguro que al otro día ya el diablo no estaría, ya habría huido. Porque cuando se levantan los hijos del Señor, los hijos de la luz, las tinieblas se disipan y toda obra perversa no prospera, sino que desvanece. Y eso es lo que necesitamos: la unidad en el espíritu, un líder santo, un hombre de Dios que no tome cohecho con el mundo ni con las cosas del mundo, sino que los guíe por caminos de justicia, por caminos de verdad, por caminos de amor, porque la ley del Padre es el amor del Padre. Así que el Señor le dice: ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Qué lamentable es esto. Porque el que se avergonzare de mí, dice el Señor, y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y en la de los santos ángeles. ¿Se da cuenta? Si tú sigues negando a Cristo, si tú sigues en rebelión contra Cristo, usted va a perecer, usted y todos los suyos. Todo pensamiento y toda doctrina de hombre se desvanecerá, porque el Señor vendrá con justicia y con verdad. Dice después: pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no os gustará la muerte hasta que vean el reino de Dios. Cuando entiendan que el reino de Dios sí existe y que es un mundo espiritual, van a lamentarlo, porque todas sus riquezas las hicieron en este mundo terrenal. Tonto aquel que cree que porque tiene dinero tiene poder. Tonto es aquel que cree que porque tiene poder entre los hombres es gran cosa. Ignorante es. En la antigüedad no era así. Los ministros son los que sirven al pueblo, son los que sirven. Los reyes son los mayordomos, los que manejan las finanzas de Dios para cubrir la necesidad completamente de un pueblo. O sea, son los que tienen más responsabilidad. En este tiempo un ministro anda con 20, 15 guardaespaldas. En aquel tiempo el pueblo le abrazaba. Era el más humilde, el más dado, el más servicial, y a todo mundo tenía que ayudar. Esa era la naturaleza de un ministro de Dios. En este tiempo la naturaleza del ministro de Dios es arrogante, es altiva, es prepotente, no deja que nadie se acerque. ¡Fuera malicia! ¿Qué daño le han hecho a la iglesia? ¿Quién ha doctrinado a estos hombres? Estos hombres fueron doctrinados por hijos de hombre, hijos del diablo, puesto que los que son doctrinados por Dios son doctrinados por el Espíritu de Dios. Y sabemos que estas cosas son así. No basta ir a una universidad a conseguir un título de pastor en cualquier ministerio. No, sino que tengas el llamado divino por parte de Dios y que te hagas santo primeramente, que busques el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Es que no lo entiendes. Hasta que no tengas el reino de Dios en tus manos, hasta que no te hagas uno con Él, las demás cosas no van a aparecer. La autoridad y el poder que Cristo le da a sus discípulos. ¿Se da cuenta, hermano? El tener una relación con los santos verdaderos del Señor, el entrar en su reino, el estar fuera o adentro. En visión o en revelación, no sé, el Señor lo sabrá, pero Él sí lo sabe, que podemos trasladarnos de un lugar a otro, y los que lo sabemos también. Así que hasta que no se manifieste el reino de los cielos, usted está lleno de oscuridad. Hasta que no se manifieste el reino de los cielos, usted camina propiciado por el pensamiento de tu carne y la concupiscencia de tu corazón. Hasta que tú no te hagas uno con el reino de los cielos, no caminarás por caminos de justicia y de verdad, porque el Espíritu de Dios
te guiará a toda verdad. El Espíritu de Dios te guiará a toda justicia. Así que no te engañes más, mi querido hermano. Deja el trabajo para lo que realmente están haciendo el trabajo y son de Dios. No seas tropezadero, porque mayor condenación viene para ti. Jesús lo dice. Ay de aquel que haga tropezar uno de estos mis pequeños. Va a tener bastante problema, y no conmigo, sino con el Señor Jesucristo. Después dice esto: pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustará la muerte hasta que vean el reino de Dios. Es cierto, no han creído en el reino de Dios. Ellos decidieron la oscuridad y la muerte. Pero si supieran que el reino de los dioses es real y existe, estarían haciendo otra cosa. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacob y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Qué maravilloso es leer las Escrituras y entender que Jesucristo se transfiguraba. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Esto está confirmando lo que yo les estoy enseñando. Si nos hacemos uno con Dios, hablaremos con los ángeles si es necesario. Nos hacemos uno con Dios, hablaremos con el mismo Jesucristo. Entramos a ese reino de los cielos, caminaremos completamente en santidad. Y Pedro y los que estaban con él, estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. ¿Se da cuenta? Estos discípulos todavía no habían entrado en el reino de Dios y no sabían lo que hablaban. Así es, hermana. Los hombres que no han entrado al reino de los cielos, voy a decírselo de otra manera, los hombres que no han podido penetrar en las tinieblas de su mente para hacerse uno con la luz del Espíritu, están en tinieblas y no saben lo que hablan. Y son muchos, grandes congregaciones y famosos, que a todos estos Dios les tiene reservado una grande también. Porque a los que más se le añadió, más se les va a exigir. Por eso le digo, Dios le tiene una grande también. Ahora escuchen esto, porque el evangelio del reino de los cielos y las predicaciones de la palabra de Dios en este tiempo postrero van a cambiar de una manera impactante, que la gente va a decir: pero yo sentía esto, pero nadie me lo había dicho. Y va a ser revelada de una manera para que todas las personas tengan la oportunidad de ser salvos. Porque no hay salvación, no hay vida eterna si no te haces uno con la luz del Espíritu. Y Jesús es la luz. Ellos sabían lo que Cristo iba a hacer. Ellos se unificaron con el reino de Dios. Todos los santos se unificaron con el reino de Dios. Ellos entendieron que tenían que unificarse a la unidad del Espíritu y ser unos con Dios. Jesús viene a enseñar el camino como Señor, porque todo estaba perdido para el hombre. Así de simple. Y podemos mostrar, podemos dar evidencia de que es así. Y que tenemos que volvernos a la senda antigua, porque en la senda antigua es donde están las prácticas que hacían los santos para hacerse uno en unidad con el Espíritu de Dios y uno en la unidad de un cuerpo. Esto no lo saben, pero eso lo estoy revelando ahora. Por eso tenemos que volvernos a las sendas antiguas. La gente se volvió muy técnica con celulares,
con computadoras y un montón de cosas. Y se conectan entre todas las cosas. Los hombres se conectan entre todos, cibernéticamente. Pero ¿por qué no se conectan en la unidad del Espíritu, que es mejor? Y así nos ahorramos bastante. Todas esas cosas que están planteadas hoy en el mundo, ¿de dónde creen ustedes que de dónde vienen ellas? De la práctica que hacemos nosotros mismos, y son exteriorizadas, son planteadas en una dimensión física como en la que vivimos. Así que usted y yo podemos conocer los pensamientos de los demás si nos unificamos con ellos. Y todos podemos conocernos los unos a los otros. Por eso es necesario ser santo. El santo no anda criticando, el santo no anda señalando, el santo no anda en pecado, sino que en lo que está en su inocencia, en su santidad, haciendo la obra de aquel que lo llamó. Su cerviz la entrega a quien se la dio para que sirva. Ni siquiera el cuerpo o el templo que tú tienes es tuyo, hermano. Entienda algo: somos el templo del Dios viviente. El Espíritu que mora en nosotros es celoso y sabe que esta servidumbre nos fue dada para servir, para que alcanzáramos la naturaleza divina y para que volviéramos nuevamente a casa, para que ordenáramos y ayudáramos a establecer el reino de los cielos en la tierra, cosa que ha sido difícil, mas no imposible, porque a la verdad Cristo mismo establecerá el reino de los cielos en la tierra dentro de poco. ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo, hermano? Tenga paz en su corazón y espere su venida. Lo mejor está por venir. Versículo. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. No sabiendo lo que decía. Obviamente él no se había conectado todavía. Apenas habían recibido una visión de lo que estaba pasando allí. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oí. ¿Por qué no oímos a Jesucristo? ¿Por qué no oímos la doctrina de Yeshua HaMashiach? La doctrina de Cristo Jesús. ¿Por qué hacemos como dice nuestra mente o por qué hacemos como dicen los hombres? Si Jesús nos dice y nos muestra cómo podemos entrar en el reino de los cielos. Nos dio autoridad y poder. ¿Queremos la autoridad y el poder? Hagámonos santos. Vamos a negarnos, ahí lo dice. Si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Déjalo todo. Pero no puedes estar con tus empresas y como pastor en una iglesia ministrando el pueblo de Dios, porque tiene intereses en el mundo. Es mentira. El que es de Dios sirve a Dios y no sirve a los hombres, ni tampoco sirve al mundo. Oiga lo que viene después. Versículo. Bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Así están los hombres de este tiempo. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oí. ¿Por qué no hemos oído a Cristo hasta el momento? Porque no están conectados. Muy buena su respuesta. Porque está en otra dimensión, que para entrar en ella se requiere la santidad, que estemos irreprensibles en cuerpo, alma y espíritu. Queremos participar en las cosas celestiales, tenemos que dejar las cosas de este mundo. Por eso Jesús le decía a los discípulos: si te explico estas cosas de este mundo y no las entendéis, ¿cómo comprenderéis las celestiales? Exactamente ahí está el problema. Lo espiritual es a lo espiritual, lo terrenal es a lo terrenal. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie
de lo que habían visto. Vieron la transfiguración de Jesús. ¡Qué maravilloso! Ahora mire esto. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud le salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que es un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Aquí está la respuesta, mira. Así están los discípulos de este tiempo. No pueden echar fuera ni siquiera un resfriado. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa. ¿Ven? Cuando hay perversión en el corazón, cuando hay incredulidad, usted no va a hacer mover ni una mosca. Y si la mosca ve que usted viene, ella no se levanta, porque tiene la autoestima, tiene la fe más alta que tú. No espanta ni las moscas, porque está contaminado. Tampoco ellos no creían que Cristo era grande. Así es. Muchos no lo sabían, pero el que tiene fe, todo le es posible. Pero estos discípulos no tienen fe. Y Jesús lo dice clarito aquí. Mire lo que dice Jesús. Dice en el versículo 40: y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? ¿A quién le dijo eso? A sus discípulos. Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús, reprendiendo al espíritu inmundo, y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre, y todos se admiraban de la grandeza de Dios. ¿Se da cuenta? En ese momento no había venido el Espíritu Santo sobre ellos, porque el Espíritu Santo vino sobre ellos después de que Cristo se glorificó delante del Padre, y Jesús los mandó a que esperasen todos unánimes hasta que se manifestase el Espíritu Santo en ellos, el Consolador. Pues este Jesús tenía poder, de verdad era santo, y Jesús quiere una iglesia santa y discípulos santos, porque así están los discípulos de este tiempo, como estaban estos mismos que después recibieron el Espíritu Santo. Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? La perversión en el corazón no te permite acceder a la santidad. Si tú piensas, si tú maquinas, si tú piensas por lo demás, usted jamás va a acceder a lo espiritual, puesto que tu mente y tu corazón tienen que estar como la de un niño. Bien claro lo decía él. Ahora mire esto, hermano. Lo más tremendo es que sana al muchacho, reprende al espíritu inmundo y le devuelve el muchacho sano a su padre. Y todos se admiraron de su grandeza. ¿Usted quiere eso? ¿Para qué quieres el Espíritu Santo? ¿Para ser grande entre los hombres? Jamás lo vas a tener, mentiroso. Y el hombre de Dios, escúcheme bien, anda en humildad. ¿Se da cuenta? El diablo también hace milagros, por si acaso, y los cobra caro. Ahora mire lo que viene después, porque hay que entender esto. Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos. Mira esto, estas palabras: porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre estas palabras. ¿Se da cuenta? Hasta que el hombre no entre en el reino de los cielos hay un gran velo. Así como los discípulos tenían estas palabras veladas y no sabían lo que Jesús les decía, así les estoy diciendo yo a través del Espíritu Santo en esta mañana.
en la unidad del Espíritu. No yo, sino el Espíritu que está en mí. Que todos ustedes están velados hasta que no entren en el reino de los cielos. Hasta que no se unifiquen al Espíritu de Dios. Entonces, ese velo se rasgará y podrás ver. No con tus ojos naturales, sino con los ojos de Dios que están en ti. El que tenga oído entienda. El que no, simplemente quédese tranquilo ahí y critique si quiere. ¿Qué más pecador te haces? Así que mire lo que Jesús le dice a estos hombres. Que el Hijo del Hombre iba a ser entregado en manos de hombre, mas ellos no entendían las palabras porque estaban veladas. Así están los hombres que predican y enseñan en este tiempo y enseñan cosas que no tienen nada que ver con el arrepentimiento y el reino de los cielos. Porque Jesús fue a predicar el reino de los cielos para que todos puedan ser salvos. Santidad. Era necesario para que se cumpliese la voluntad del Padre. Versículo. Entonces entraron en discusión sobre quiénes de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, sabía los corazones de ellos, conocía el pensamiento, estaba unificado al Espíritu del que le estoy hablando esta mañana. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. ¿Se dan cuenta? Y le dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Oiga, hasta que no te hagas como un niño, hasta que tu mente no esté blanca, hasta que tu corazón no esté despojado de todas las cosas, de toda la doctrina, de las tradiciones, de todas las emociones, de todas las épocas y de todo lo que introdujeron en tu mente y en tu corazón, ese reino de los cielos no se va a manifestar en usted. Entonces respondió Juan, dijo: Maestro, hemos visto a uno que echa fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Entonces, ¿cómo es posible que haya iglesias que descalifican otra iglesia? ¿Cómo hay iglesias que dicen esta iglesia es la verdadera y aquella no es verdadera? Si ambas echan los demonios fuera en el nombre de Jesús. Y si no es contra Jesús, es con Él. Entonces estás cometiendo un error. Si usted escucha esta prédica, deja de estar hablando de tus hermanos, deja de estar hablando de los pastores y deja de estar hablando de todo aquello que tiene que ver con Dios. De todo aquello que hace la voluntad de Dios. ¿Se da cuenta? Porque una cosa es hacer la voluntad de Dios y tomar el nombre de Dios en reverencia, en respeto, en temor. Y otra cosa es anunciar el nombre de Dios sin respeto, sin reverencia, sin amor, pisoteando el nombre. Son dos cosas completamente diferentes. Ahora miren lo que dice después. ¿Dónde quedé? ¿Están desconcentrados? Cuando Jesús cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativo. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como el de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: ¿quiere que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Oiga lo que dijeron sus discípulos. Miren lo que les contesta Jesús. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quiere que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Se da cuenta? ¿Usted sabe de qué espíritu eres tú? Hasta que usted no entienda, hasta que usted no se haga uno con el Padre, con el Espíritu del Padre,
usted no tendrá esa condición que tenía Elías y que tenía Jesús. Por eso Jesús le decía a ellos: ustedes no saben de qué espíritu son. Y los reprendió. Cuidado con lo que estás haciendo. El asunto es que para llegar ahí hay que edificar el espíritu, hay que renovar el alma, hay que limpiar la mente y el corazón. Y en este tiempo la iglesia tiene más podrida la mente y el corazón, sin ánimo de ofender a nadie, que muchos que conocen la palabra de Dios, que no conocen la palabra de Dios. Porque conociendo la palabra de Dios, no la haces. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le contará por pecado. Y doble. En cambio, el que está afuera hace las cosas inocentemente, pero no las conoce. Pero tú que las conoces, entonces ¿por qué no las haces? Y Jesús, claro, le decía: mira, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas. Oiga, estos querían matar a todos esos hombres. Y el Hijo de Dios y yo, y los que conocemos a Cristo y los que hemos conocido del reino de los cielos, venimos fue a salvar las almas, a sanar las que están enfermas y ayudarlas a que regresen nuevamente a casa. Jesús le decía: porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otras aldeas, siguieron predicando. ¿Se da cuenta? ¿Usted quiere seguir a Jesús? ¿Cuántos quieren seguir a Jesús? Ese amén está como dormido. ¿Cuántos quieren seguir a Jesús? Sí. Yendo a ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y él le dijo, Jesús le dijo: las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren sus propios muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Se da cuenta? Él quería esperar a que primero se muriera el papá y la mamá para después seguir a Cristo. Así que eso es mentira. Todo el que esté esperando algo del mundo para después ir a servir a Dios es mentira. Estás engañado. Ve y sirve a Dios primero, y el que ve en lo secreto te recompensará en público. No te engañes más y deja de pensar soquetadas. Niégate a ti mismo, coge la cruz y síguele todos los días de tu vida. Ve y haz la obra que tienes que hacer para Él, como lo dice Él aquí. No digas como dijo este hombre: deja que los muertos entierren. Como dijo el Señor: déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y no espere que Dios te diga: deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero de los que están en mi casa. Mentira. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Así que no nos engañemos más. Aquel que toma la yunta de buey y los bueyes y pone la mano en el arado, sabe que tiene que ir de frente. Pero si mira para atrás, ya no es digno de la yunta de buey, ni del arado, ni del reino de Dios. Así que no te puedes seguir excusando para ir a predicar el evangelio, para proclamar el nombre de Cristo Jesús. Es el tiempo, hermano, que hagas conciencia, que le prediques a tu vecino, a tu amigo, a tu hermano, a todos los que están en tu casa y los que no están en tu casa también. Llegó el tiempo de que proclamemos el nombre del Señor, porque Él vino por las almas, para salvarlas, no para perderlas. Y en esto comisionó a sus discípulos. Mis queridos hermanos, si estamos haciendo algo al revés, vamos a hacerlo al derecho. Vamos a arreglar lo que está mal, para que entendamos que un día vamos a estar delante de Cristo y que tenemos que entregar cuenta a este que nos llamó sus discípulos. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte la honra y la gloria primeramente. Bendice la iglesia, Señor.
Bendice la iglesia, tu iglesia, Señor. Tu iglesia es única. Tu iglesia es aquella que hace tu voluntad y guarda tus mandamientos. Tu iglesia es aquella que tiene todas las cosas en común. Tu iglesia es aquella donde nos amamos los unos a los otros, donde tenemos compasión y misericordia y donde compartimos todas las cosas. Padre, esta palabra sea guardada en la mente y en el corazón de mis hermanos. Que la paz y el gozo tuyo vengan sobre cada uno de los que escuchen esta prédica en este momento, sea en la radio, en la internet, donde sea, Señor, transformando sus vidas y haciéndole entender y capacitándolos a que ya hay una comisión, hay una misión dada por ti mismo sobre cada hombre y sobre cada mujer. Que los que queremos ser tus discípulos tenemos que dejarlo todo e ir y servirte. Que no podemos excusarnos, que no podemos seguir manipulando las cosas y que tenemos que despojarnos de todas las fortalezas arraigadas en la mente y en el corazón, de todo querer de nuestra mente, de nuestro deseo, de nuestras concupiscencias en el corazón y de nuestra alma. Tenemos que haber menguado para que tú crezcas en nosotros y tome todo nuestro ser y lo llene en la plenitud que tú tienes, Señor. Padre, bendice a mis hermanos. Añádale a cada uno conforme a su avance, conforme a la voluntad en su corazón y conforme a tu voluntad, Padre, primeramente, porque tú no vas a poner carga sobre una persona que no pueda cargar, Señor. Padre, Hijo y Espíritu Santo, unidad divina y eterna, son bendecidos en el nombre de Cristo Jesús.